El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, las seducciones de las riquezas la ahogan y la palabra queda estéril. Lo que se siembra en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi familia querida, dejamos que el Señor nos nutra con su palabra, el alma y el corazón. Hoy, sin lugar a dudas, que como hace 2 días el Señor empezó a contar la parábola del sembrador. ¿Recuerdan el miércoles que leíamos la parábola del sembrador? Ayer tuvimos un pedacito del Evangelio que va en el intermedio, pero al final está la explicación de lo que yo más o menos les trataba de explicar el día miércoles. Hoy el Señor mismo lo aclara y me gustaría pues que retomáramos un poquitico acerca ya en lo práctico lo que significa la palabra y lo que significa todas las seducciones y de pronto todos los peligros que puede correr la palabra en la vida mía cuando yo no la recibo en la tierra buena. El Señor explica hoy la palabra como ustedes lo acaban de escuchar y empieza el Señor diciendo: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Si una persona escucha la palabra, ¿cierto?, no la entiende, viene el maligno y se roba lo sembrado en su corazón. Eso significa lo que se sembró en el borde del camino. No la entiende. ¿Qué se necesita para poder entender la palabra de Dios? Primero se necesita orar, se necesita conocer a Jesús, se necesita empezar a leer la palabra, se necesita empezar a orar para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Si una persona escucha, una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios o la ha escuchado superficialmente y de pronto un sacerdote le dice: oye, tú tienes que perdonar a una persona que te hizo daño, a tu esposo que te fue infiel, a tu esposa que te fue infiel, a esa persona que se metió en tu hogar, a esa persona que le hizo daño a tu hijo, y tú le dices a esa persona que perdone, esa persona te va a decir: yo no la perdono. Es una persona que no la entiende. ¿Por qué no? Porque no conoce a Jesús, porque no conoce el reino y porque no conoce la palabra. Por eso la persona puede haber escuchado la palabra, pero simplemente como no la entiende, y una persona puede decir: a mí no me interesa perdonar, que la perdone Dios porque yo no lo hago. Eso para ponerles un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La palabra en esa persona no tiene ningún efecto porque la persona no la entiende y porque la persona no la conoce. Nadie puede entender algo que la persona no conoce. Si usted no tiene relación con algo, no lo va a conocer, ¿verdad? Si a mí me presentan un ejercicio matemático, ¿cierto?, un ejercicio químico y me lo presentan enfrente y yo lo miro, yo no entiendo nada. ¿Por qué no? Porque es que yo no conozco eso. A mí me lo ponen. Pero si va un químico, se queda mirando y dice: esto es esto, y fácilmente lo entiende. Entonces, para uno poder entender algo, uno tiene que conocer lo que está enfrente de uno. Por eso cuando una persona dice: yo no perdono, cuando una persona dice, por ejemplo, a mí me hicieron esto, yo también lo hago. Una persona dice: a mí no me interesa ir a la misa los domingos, a mí no me interesa confesarme, es porque no conoce a Dios. Entonces no puede entender lo que el Señor dice. Luego viene lo sembrado en terreno pedregoso. Dice el Señor, significa el que escucha la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuando viene una dificultad o una persecución por la palabra, sucumbe. Son las personas que de pronto se quieren empezar a convertir, empiezan una cercanía con Dios, pero de pronto esa persona y la familia, el ambiente en el que están, han estado sin Dios por mucho tiempo, que no van a la iglesia nunca un domingo, que van a la iglesia solamente cuando una persona se muere, en un matrimonio, en un bautismo. Son personas que han estado alejadas de Dios. De pronto escuchan una palabra
palabra que les toca el corazón, escuchan un sermón, una predicación de un sacerdote y empiezan con mucha alegría a vivirlo, y de pronto esa persona quiere cambiar, pero llega a su casa y de pronto los que están en su casa empiezan a decirle: ¿qué va a ir usted a la iglesia? ¿Para qué va? ¿Eso qué cuentos? Inmediatamente esa persona que de pronto quería empezar un camino nuevo, muchas otras personas se le ponen en el camino, son las personas que las empiezan a perseguir, tienen una dificultad o llegan a tener un problema, empezaron a caminar y estaban caminando y de pronto tuvieron un problema grave, difícil, son las personas que dicen: pero mire, yo siguiendo a Dios empecé a cambiar y todos los problemas que se me vienen encima, y muchos deciden devolverse otra vez a donde estaban, a sacar a Dios del corazón. Son esas personas que no se aguantan nada porque inmediatamente todo lo refieren como en contra de Dios y abandonan la palabra. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida, las seducciones de las riquezas la ahogan y la palabra queda estéril. Son las personas que confían muchísimo más en ellos mismos, en sus propias fuerzas, en trabajar para acumular tesoros en esta tierra, porque ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi futuro? Y son personas que viven angustiadas todo el tiempo, y aunque escuchan la palabra de Dios, son personas que constantemente viven preocupadas, viven con muchos miedos, viven con muchos temores, y muchas veces les pasa alguna cosa, salen corriendo y simplemente dejan que la vida y las seducciones de la vida se enfocan más en eso que en escuchar la palabra de Dios y en confiar plenamente en Dios. Son personas que incluso pueden llegar a tener un problema, una dificultad, inmediatamente corren a buscar solución donde no la pueden encontrar y buscan brujos, buscan magos, hacen cosas que no tienen que hacer porque sus seguridades son más en las cosas de este mundo que una plena confianza en Dios. Y por último dice el Señor: lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra de Dios, la entiende, ese es el que dará fruto y producirá mucho, 70, 30 y 100 por uno. Son las personas que le abren el corazón verdaderamente a Dios, esperan en Él, pese a las dificultades, los problemas, lo que tengan, permanecen fieles a Dios porque saben y conocen a Dios y saben que detrás de todo lo que pasa en la vida, Dios tiene un plan. Y esas son las personas que recordamos hoy en esta Santa Eucaristía. Hoy recordamos a dos hermosísimos santos, patrono de los abuelos, patrono de la familia, y también ella es patrona de los costureros, de los que hacen trabajo en las casas, son patronas incluso de las mujeres embarazadas, para que ustedes sepan. Santa Ana y su esposo San Joaquín son los patrones de la familia, de los abuelitos y de muchas otras cosas, de muchas otras profesiones y de personas, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas. San Joaquín y Santa Ana, mi familia querida, son los papitos de la Santísima Virgen María. Quiere decir que son los abuelitos de Jesús. Y como ustedes de pronto recordarán, y muchos de ustedes sabrán la historia de San Joaquín y Santa Ana, ellos, a pesar de todas las dificultades que les tocó pasar en la vida, permanecieron fieles a Dios. Dificultades, ¿y qué clase de dificultades, Padre? Para que ustedes sepan, los que de pronto no lo saben, San Joaquín y Santa Ana, siendo judíos, cuentan que son de Belén. Cuando ellos se conocen, se enamoran, se mudan a Jerusalén y se van a vivir a Jerusalén. Allí en Jerusalén empiezan a vivir una vida de esposos, y resulta que para un judío lo más importante que tiene un judío metido en su cabeza es agradarle a Dios, hacer su familia y tener mucha descendencia. Ese es el plan del judío, es lo que tiene que pasar. Ellos amaban a Dios, hicieron su familia, se casaron, pero cuando llegó el momento de tener descendencia, resultó que no podían tener hijos. Y para el pueblo judío, que una persona no pudiera tener hijos, que un hombre no pudiera engendrar, que una mujer no pudiera quedar embarazada, para ellos esta era una señal de que eran maldecidos por Dios. Entonces esta familia era una familia maldecida. Parece ser, y según cuentan algunos escritos muy antiguos que se conocen como libros apócrifos, que fueron
libros escritos en los primeros siglos de la era cristiana, en el primer siglo, en el segundo siglo, y que fueron encontrados, que tienen incluso nombres de evangelios. Hay uno que se llama, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, está el evangelio de Tomás, está el evangelio de Judas, está el evangelio de María Magdalena. Hay muchos escritos antiguos que la iglesia, cuando se reunió en el siglo IV, después de haber encontrado todos estos escritos, la iglesia determinó en el concilio del siglo IV diciendo: estos son los libros inspirados por Dios bajo la guía del Espíritu Santo, que son el canon que nosotros conocemos, los 73 libros que están en la Biblia que nosotros tenemos hoy. Esos son los libros que la iglesia dijo en el siglo IV, son los libros inspirados por Dios. Esta es la Biblia, y se cierra el canon bíblico. Y todos estos otros escritos que les acabo de mencionar, la iglesia les llamó apócrifos, que siendo libros buenos, que se encuentran muchas cosas maravillosas en estos libros, la iglesia los consideró que tienen datos muy buenos, pero por ser fantasiosos o por haber cosas como que de pronto no concuerdan con la fe, decidieron dejarlos de lado y tomaron muchas referencias de estos evangelios o de estos libros apócrifos. De esas referencias conocemos, de esos libros conocemos los nombres de los papitos de María. No aparece en la Biblia, pero en esos libros apócrifos aparece Joaquín y Ana como aquella pareja, aquella familia que no podían tener hijos, y ahí cuentan un poco la historia de San Joaquín y Santa Ana, que es la que les estoy compartiendo hoy. No podían tener hijos, y cuentan, parece ser que según el protoevangelio de Santiago, cuentan de que Joaquín y Ana eran una familia que, si no eran superpoderosos, ricos, millonarios, vivían bien, acomodados, y cuentan que ellos ayudaban mucho a la gente, eran generosos con las personas, y las personas los querían porque eran muy buenos, eran muy santos. Pero cuando se daban media vuelta, la gente los juzgaba, los criticaba severamente. Ana y Joaquín lo sabían, y a pesar de eso, ellos nunca cambiaron su corazón. Esta es una señal muy grande de una persona que ya la semilla le ha caído en tierra buena. La palabra de Dios cayó en un corazón bueno. Ellos tenían la palabra de Dios en el corazón. Ellos creían en Dios, y como tal no permitió que sus corazones cambiaran por lo que las personas hacían contra ellos. Los saludaban de frente, ellos ayudaban, y cuando ellos se daban la espalda, los juzgaban, los criticaban, murmuraban acerca de ellos por no poder tener hijos. Ellos nunca cambiaron su corazón, pero sí sentían mucho dolor. Primero, porque no podían tener hijos, y segundo, de saber que la misma gente a la que ellos saludaban, les brindaban una ayuda, era la misma gente que los juzgaban, los condenaban y los criticaban. Pero a pesar de eso, Joaquín y Ana nunca se dejaron cambiar el corazón, porque su corazón, lo que ellos vivían por dentro, era real, era auténtico, era verdadero. Me hace acordar que alguna vez estaba escuchando una historia, y decía que una vez iba un hombre y se estaba tomando una taza de café, se la estaba tomando, iba caminando, y de pronto una persona venía caminando y lo empujó, ¡pum! Y cuando lo empujó, le hizo botar el café, lo derramó. Entonces la persona le dijo: ¡ay, qué pena! Le hice derramar su café. Y él le dijo: hoy sí se me derramó el café, pero si hubiera llevado té, se me hubiera derramado el té. Si hubiera llevado jugo de mora, se me hubiera derramado el jugo de mora. Si hubiera llevado leche, se me hubiera derramado la leche. Hoy se me derramó el café. Y entonces eso que estaba leyendo decía, en este pasaje espiritual decía: cuando una persona te empuja, lo que tú derramas es lo que tú llevas. Entonces, si una persona te empuja, te agrede, te maltrata, te hace daño, te calumnia, ¿y qué es lo que tú derramas cuando eso pasa? Si tú respondes mal, hablas mal, cambias tu corazón, maldices, empiezas a orar como la persona que te empujó, entonces eso es lo que tú llevas por dentro. Muchas veces vivimos una vida ficticia, que nosotros rezamos, oramos y tratamos de mostrar algo que realmente por dentro nosotros no somos. Y por eso, cuando nos empujan, cuando nos meten el dedo en la llaga, inmediatamente lo que brota de mí es rabia, veneno, ira,
calumnia, chisme, enojo, porque es lo que hay por dentro. Joaquín y Ana, que de verdad habían abierto su corazón a la palabra, nunca quisieron cambiar, tanto que a pesar de todo lo que les hacían, ellos seguían obrando completamente bien. Cuenta la historia que Joaquín un día tomó un ternero cebado, el mejor, y fue a llevarlo al templo para presentarlo en una de las fiestas judías. Y cuando llegó el sacerdote, que ya lo conocían, que conocían a ellos, toda la gente, se negó enfrente de todos a recibirle su ofrenda. Le dijo: no te puedo recibir la ofrenda, porque la ley dice que un hombre que no ha podido dar descendencia es un hombre que no tiene la bendición de Dios. Enfrente de todos. ¿Y saben qué pasó? Joaquín se quedó con el corazón partido por la mitad y le tocó llevarse su ofrenda con pena delante de toda la gente y escuchar la murmuración de todos. En ese momento Joaquín dice que entró en un dolor muy profundo, se retiró al desierto y en el desierto oró diciéndole: Señor, si he hecho algo, perdóname, si te he faltado en algo, te pido perdón. Bendíceme, Señor. Y empieza a orarle a Dios y le dice: Señor, si es tu santa voluntad, quita de mí esta carga tan pesada. Pero, Señor, que no se haga lo que te pido, sino que hagas tú tu santa voluntad. Y cuando Ana se enteró en su casa que Joaquín había partido al desierto por lo que le había pasado en el templo, ella también empieza a orar y le dice: Señor, bendice el corazón de mi esposo, bendice por la dificultad que está pasando, este dolor que le están haciendo sentir en su corazón, este terrible desprecio de parte de la gente. Señor, ayúdanos, Señor, danos fuerza para continuar en este mundo tan perverso que no entiende nuestro dolor y que, a pesar de que saben que estamos nosotros doloridos por lo que nos está pasando, nos colocan el pie sobre la llaga para hacernos sufrir más. Qué duro debe ser, ¿verdad? Pero que se parece mucho al mundo en el que vivimos. Muchas veces una persona está pasando por una dificultad, comete un error, la embarra de alguna manera, y en cambio de que nosotros le tendamos una mano, le hagamos sentir mejor: ánimo, tú puedes ser diferente, este error que cometiste o esto por lo que estás pasando no eres tú eres una persona buena, tú siempre has hecho cosas maravillosas, esto que acabas de hacer, te equivocaste, sí, pero aquí estoy, te tiendo una mano. Muchas veces cuando una persona se equivoca, le caemos encima y les pisamos porque no hemos recibido la palabra realmente en el corazón. Una persona con la palabra de Dios en el corazón se conduele ante los demás. Si una persona cometió un error, tratamos de entenderla, pero qué duro que es el corazón del ser humano. Joaquín y Ana les tocó experimentar eso y cuentan que ellos, en cambio de sentir rabia, enojo, ira contra las personas, fueron a orarle ¿a quién? Al Señor. Ustedes se acuerdan, hace más o menos una semana atrás, cuando el Señor, en el Evangelio que leíamos, el Señor decía en el Evangelio: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré, en mí encontrarán descanso, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Recuerdan ese evangelio? Si ustedes recuerdan ese evangelio, el Señor, ¿qué dice? Cuando estén en un problema, una dificultad, cuando estén pasando por algo, vengan a mí. Eso es lo que hizo Joaquín y Ana, fueron a buscar al Señor. Cuando uno no va a buscar al Señor en la dificultad, en la angustia, en el dolor, uno ¿a quién busca? Uno busca al mal, el demonio. O uno puede buscar a Dios o uno busca al demonio. Uno puede llevar en el dolor a Dios o uno puede llevar en el dolor al demonio. Y cuando uno lleva al demonio en el dolor, en la persona que nos hace daño, Joaquín hubiera podido rebelarse, hubiera podido insultar, hubiera podido maldecir a toda esta gente. No lo hizo. ¿Por qué? Porque llevaba al Señor. ¿Y a quién buscó el Señor? A Joaquín, al Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. ¿Y qué pasó? ¿Qué cuenta la historia? Que San Joaquín, siendo humilde y manso de corazón, que es lo que decía el Evangelio, ¿se acuerdan? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Joaquín y Ana, en la humildad del maltrato, de la humillación, buscaron a Dios y en Dios encontraron descanso y consuelo. ¿Saben qué dice la historia? Que se le apareció el ángel a Joaquín y después se le apareció a Ana, y a los dos les dijo: no se preocupen, porque en 9 meses ustedes van a tener la dicha de ser papás. Y ser papás no de cualquiera, sino de alguien muy especial que va a transformar la historia del mundo. Y resulta que Joaquín se va para su casa,
Ana se llena de gozo y de alegría, salen corriendo, se encuentran y cuentan que cuando se abrazan con un brillo en los ojos, esa vez Ana experimentó lo que era ser mamá por primera vez. Y efectivamente Ana quedó embarazada nada más y nada menos que de nuestra madre, la Virgencita Santísima, la Reina del Cielo, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que empezó como una desgracia, otra gran enseñanza para hoy. Algo que empezó en una esterilidad, en una desgracia, en una burla, en una crítica, en un desprecio, pero que ellos no cambiaron el corazón a hacer lo mismo, a burlarse, a criticarse, a juzgar, a hacer lo que ellos hacían. Esperaron en el Señor, lo convirtió Dios en la más grande bendición, una gran enseñanza para nosotros. Cuando se burlen, cuando te hagan daño, cuando te maltraten, no vayas a cambiar tu corazón, no respondas mal por mal, no devuelvas ojo por ojo y diente por diente. Ve y preséntate al Señor, y después de todo eso que te va a pasar, que viene la bendición, porque Dios da la bendición a los hijos que confían plenamente en Él, porque es en Dios en que encontramos el alivio, en que encontramos la bendición y la sanación. Y nació la Virgencita Santísima del seno de una mujer estéril que no podía tener hijos, porque para Dios nada hay imposible. Y cuentan que nació la Virgencita María, y Ana, que le había prometido al Señor que si le regalaba un hijo se lo consagraría al templo, a los 3 añitos que tenía la Virgencita, Joaquín y Ana, con todo el amor que sentían por su hija, la llevaron al templo para ser formada en el templo como una de aquellas vírgenes que esperaban al Mesías, porque ellos sabían que de una virgen nacería el Mesías. Y por eso consagraban, muchas familias consagraban a sus niñas, las consagraban al templo porque sabían que de una virgen nacería el Mesías, y ellos consagraron a la Virgencita. Pensaban que en el templo era donde iba a ocurrir el gran milagro, en el templo cuando estaban allá. Lo que no sabían era que Dios tenía un plan diferente. Y cuando la Virgen sale del templo, porque ya era una niña y había crecido, era adulta, cuando las niñas crecían en el templo y se desarrollaban y la niña no quedaba embarazada, decían, no, de esta niña pues no nació el Mesías, entonces seguían esperando el Mesías y a las niñas las entregaban en matrimonio. De esa manera la Virgencita es entregada en matrimonio a San José, pero ya todos conocemos la historia de la Anunciación. Es el ángel que se le revela a María, a la hija de Joaquín y Santa Ana, de la que van a ser el Salvador del mundo. Como pueden darse cuenta, de toda esta dificultad nació la bendición y nació la salvación para todo el mundo. Por eso, mi familia querida, confiando en Dios, Dios bendice nuestra vida. Abran el corazón, dejen que la semilla caiga en tierra buena. No permitan que las cosas de esta vida, los afanes, problemas y dificultades vayan a apagar la palabra de Dios. Confía en el Señor, confía plenamente en Cristo, que la obra de Dios está pronta en llegar a tu vida y las bendiciones de Dios llegarán abundantemente. Después de la tormenta viene la bendición. Que nuestros queridos San Joaquín y Santa Ana oren por nosotros, para que la palabra de Dios crezca en un corazón bueno y para que la palabra de Dios nunca nos vaya a permitir cambiar y volvernos lo que nosotros no somos. San Joaquín, Santa Ana, Virgencita María, rueguen por nosotros. Amén.